¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, queridos alumnos? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que bien. Bueno, vamos con la siguiente clase. Una vez que ya habéis visto la película El milagro de Anna Sullivan, que habíamos visto esta película en relación al tema 7, ¿vale? Al tema 7 en el apartado 3 sobre los rasgos específicos del ser humano, donde, bueno, como habéis podido comprobar un poco en la película, se observan como la dificultad que tiene para obtener, para poder conseguir esos rasgos una persona que en este caso, como es en el caso, bueno, de Helen Keller, que es ciega y sordomuda, ¿no? Cómo se puede observar en la película la dificultad que tiene la maestra Anna Sullivan para poder acceder a ella y poder enseñarle el lenguaje, porque al final, cuando adquiere el lenguaje, se le abre todo un mundo, ¿no? Como se puede ver en el final de la película, cuando se da cuenta, cuando se percata, se ve perfectamente cómo el lenguaje, una vez que adquiere el lenguaje y es consciente del lenguaje, del simbolismo que representa el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje al final, como estamos explicando, es una serie de símbolos de unas cosas que nos remiten a otras, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la palabra, emito este sonido, ¿no? Mesa, y eso es un sonido que remite a otra cosa que es un objeto real, ¿no? Una mesa, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta de eso al final de la película es cuando se le abre el mundo y se le abre la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de ser humana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es exacto, pero bueno, creo que se puede entender así. Antes de nada, deciros que esta película la habéis tenido que ver ya y, por lo tanto, voy a hacer spoilers, evidentemente, así que espero que la hayáis visto ya y que la hayáis disfrutado, porque yo personalmente la disfruté muchísimo. Es una película del año 1962, dirigida por Arthur Penn y que, bueno, obtuvo los Oscars a la mejor actriz y a la mejor actriz secundaria, como no podía ser de otra manera, yo creo, por los papelones que hacen las dos protagonistas, ¿no? Vamos con un poco el análisis relacionándolo con esta parte del tema que estamos viendo. He cogido aquí un texto en el que nos explican algunas cuestiones que se ven acerca de, no solo del lenguaje, sino también de la adquisición de la cultura, que todo viene al final a raíz del desarrollo de la capacidad del lenguaje por parte de la protagonista, que es ciega y sordomuda, Helen Keller, y como habéis podido ver al principio de la película, su familia pues no sabe cómo acceder a ella porque es ciega y sordomuda, pero realmente sus capacidades intelectuales están intactas. De hecho, en la historia real, la historia de Helen Keller, fue pues una niña que con un año, casi con 2 años, debido a una enfermedad, pues se quedó ciega y sordomuda. A partir de, bueno, hasta el año, a partir del año y pico empezamos los seres humanos a adquirir con fluidez el lenguaje oral, etcétera, etcétera, y empezamos a adquirir esas capacidades que a lo largo de la infancia pues vamos desarrollando. En la historia real, en la de Helen Keller, pues no pudo adquirir, no pudo desarrollar completamente esta capacidad del lenguaje, pero es una persona que tenía no solamente las capacidades intelectuales intactas, sino que además eh, tenía lo que vendría a ser hoy lo que se conoce como altas capacidades. Tanto es así que, bueno, es una persona, Helen Keller, que estudió una carrera, aprendió más o menos a poder hablar, a poder expresarse, imitando a través del tacto, imitando el sonido de las cuerdas vocales cuando la gente hablaba, con la vibración que hacen las cuerdas vocales cuando hablamos, luego ya intentaba imitarlo y entonces más o menos consiguió
cierta destreza a la hora de poder explicarse de una forma, a la hora de poder expresarse de una forma oral, ¿no? En la película, pues bueno, nos muestran una niña bastante más pequeña, yo creo que es prácticamente recién nacida, cuando descubren que no ni ve ni oye. Normalmente esta cuestión cuando una persona nace con una sordera total o absoluta, al no recibir sonidos es incapaz luego de reproducirlos. Por eso se le dice también que son sordomudos, ¿no? Porque pueden emitir algunos sonidos, pero no pueden, al no a poderlos imitar perfectamente por no oírlos, no son capaces de emitirlo con, pues bueno, con fluidez, ¿no? Entonces, en la película, esta niña crece en una familia que eh, la niña, al ser ciega y sordomuda, la familia no tiene las herramientas, no sabe cómo acceder a ella, ¿no? Entonces estaban incluso planteando llevarla a una especie de orfanato, o algo así, porque pensaban que tenía también, pues, problemas de aprendizaje, algún problema cerebral, etcétera, ¿no? Pero vamos, nada más lejos de la realidad. Decidieron contratar a una maestra, a Anna Sullivan, y esta maestra tenía una, bueno, no una ceguera completa, pero sí de un porcentaje bastante alto, y era capaz de, aprendió a través de un lenguaje táctil, como habéis visto en la película, ¿no? Haciendo las letras y luego cuando se tocan las letras se interpreta, ¿vale? Y ahí es como empieza a desarrollar el lenguaje, ¿no? Y contratan a esta maestra que pide que a mitad de la película que la dejen prácticamente sola con la niña, porque solamente así ella va a ser capaz de enseñarle ese lenguaje, y con la enseñanza del lenguaje, cuando desarrolle esa capacidad del lenguaje, va a ser capaz de desarrollar todo lo demás. Es decir, el lenguaje nos abre absolutamente a todo lo demás. Si no hay lenguaje, no hay desarrollo ni de pensamiento abstracto, ni de la cultura, ni del simbolismo, ni de... Es decir, el lenguaje como algo fundamental. En la película aparece el lenguaje como algo fundamental, ¿no? Se va desarrollando la película, le cuesta bastante, ¿no? Le cuesta bastante enseñarle a Helen Keller un lenguaje, pero como dice en la propia película Anna Sullivan, se debe a que ha estado durante muchos años sin que nadie se lo hubiese enseñado, y entonces, como nadie le ha enseñado eso, nadie le ha enseñado normas de convivencia, normas morales, cómo sentarse a la mesa, ¿no? No sé si recordáis esa escena de cuando está enseñándole a comer en una mesa, dura la escena unos 11 12 minutos. Es una escena espectacular la pelea que tienen la maestra y la niña para enseñarle los modales. Va a aprender perfectamente los modales una vez que aprenda el lenguaje, ¿no? Porque al final todo nuestro pensamiento se desarrolla prácticamente de forma simbólica, que es cómo funciona el lenguaje, ¿no? Un símbolo, el simbolismo, un símbolo es cuando una cosa se refiere a otra, remite a otra, ¿vale? Como os he dicho antes con el ejemplo de mesa, ¿no? Entonces, el trabajo es muy duro, pide aislamiento en una casita que tienen ahí al lado en un jardín, se queda ahí un tiempo con la niña hasta que le enseña determinados modales, etcétera, etcétera. Poco a poco le va enseñando algunas palabras, pero la niña todavía eh, no llega a interpretar que eso que le está enseñando con las manos está haciendo referencia a otra cosa, es decir, el lenguaje, ¿no? Todavía no lo llega a interpretar así, y entonces todavía no ha desarrollado su capacidad de lenguaje. Esto llega ya al final de la película, en el momento en el que están en la fuente sacando agua, y es capaz de emitir, bueno, a la manera como ella es sordomuda, ¿no? Emitir el sonido que hace referencia a eso que está saliendo de la fuente, que es el agua, ¿no? Y entonces ahí se da cuenta de que eso, luego se lo muestra a su profesora con el lenguaje táctil que han aprendido, y entonces ya ahí justo aprende que eso que está saliendo de la fuente se representa
con estos símbolos que son las letras que forman palabras, que al final es lo que forma el lenguaje, ¿no? Un desarrollo de esa capacidad simbólica que consigue gracias al desarrollo del lenguaje. Y ahí es donde se le abre todo el mundo, ¿no? Y acaba diciendo que ahora todo lo que le queda, ahora lo que le queda por aprender cabe en una sola palabra. Todo. Ya una vez que sabe lo que es el lenguaje, ya puede aprender absolutamente todo, ¿no? Gracias a esa posibilidad de desarrollar el lenguaje. Ya sabe, al final de la película ya empieza a manejar el lenguaje y bueno, es una alegría, ¿no? Que se lleva a toda la familia, especialmente la maestra, ¿no? Vamos a leer un poco y vamos a ir comentando algunas cosillas, ¿no? Fijaos, el salvajismo de Helen, su marginación cultural, ya que está aislada de todo el mundo porque nadie puede acceder a ella y ella no puede acceder a nadie si no es a través del lenguaje y todavía no tiene desarrollada esa capacidad, se habría mantenido muchos más años y habría permanecido indefinidamente si Anna Sullivan no hubiera aparecido, ¿vale? Apareció afortunadamente alguien que le enseñó esa capacidad del lenguaje. Es indudable en este punto la importancia del lenguaje como puerta para acceder al mundo humano, a la cultura. Es decir, el lenguaje es decir, contribuye fundamentalmente a desarrollarnos como seres humanos. Sin desarrollar esa capacidad del lenguaje, no se desarrollan otras de las características que nos identifican como seres humanos, de las que hemos visto, ¿no? El ser humano no puede, sin desarrollar el lenguaje, no puede acceder a vivir y conocer dentro de la cultura en la que está, ¿no? No puede desarrollar tampoco, no podría desarrollar tampoco, porque es algo abstracto, su capacidad de autoconciencia. No podría tener tampoco conciencia ni la capacidad de decidir libremente, ya que sería puramente instintivo, la inmediatez, ¿no? Entonces, el lenguaje es algo así como lo fundamental que es la característica fundamental que tenemos los seres humanos que hace que se desarrollen el resto de capacidades que nos diferencian del resto de seres vivos, ¿no? La cultura es mucho más que un conjunto de normas y leyes. Son valores, creencias, costumbres, actitudes, técnicas, una concepción de las relaciones sociales, nuestra capacidad de la sociabilidad del ser humano, ¿no? De la familia, del trabajo, la diversión, sufrimiento, amistad, amor, violencia, muerte. Y la única manera verdadera de acceder a todo esto es a través del lenguaje. Por eso al final de la película, cuando comenta que ahora mismo todo lo que pueda aprender cabe en una palabra, que es la palabra todo, gracias a que ya adquiere el lenguaje, puede acceder a todo lo demás. A una cultura, a unas normas, a unas relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje, entonces, es la herramienta principal a través de la cual nos integramos en la sociedad en la que vivimos. Luego de ahí surgen las lenguas, distintas formas en las cuales se estructura ese lenguaje, ¿no? Y hay distintas lenguas y entonces las conocemos mejor o peor dependiendo del entorno cultural en el cual hayamos nacido. De ahí, como os dije el otro día, lo de la lengua materna. La lengua materna es la lengua el idioma en el cual nos hemos desarrollado, en el cual se estructura incluso nuestro pensamiento, porque no se estructura de la misma manera en un idioma con una estructura gramatical que en otro, ¿vale? Hay determinados cambios en nuestra estructura de pensamiento dependiendo de la lengua en la cual se desarrolle, ¿no? Entonces, seguimos. Las culturas humanas se fundamentan en el lenguaje, de tal manera que si un niño no aprende algún tipo de lenguaje con el comunicarse, está quizá más cerca de la animalidad que de la humanidad, igual de integrado en la cultura que un animal doméstico. Se puede ver en algunas escenas de la película como, sobre todo hasta que aparece la profesora, Anna Sullivan, como la niña, Helen Keller, está, está viviendo en casa y está viviendo a veces
como bien dice aquí, que parece un animal doméstico, cuando están todos sentados a la mesa y la niña no se sienta a la mesa, no conoce esas normas, no usa los cubiertos, eso es otro tipo de conocimiento que se transmite de forma cultural, entonces no conoce ningún tipo de norma y está cogiendo la comida de los platos de toda la familia, moviéndose alrededor de la mesa, casi como un animal doméstico, ¿no? Hasta que no desarrolla la capacidad del lenguaje, no es capaz de adquirir todo lo demás, las normas, cómo actuar en determinadas situaciones, cómo usar determinadas herramientas, etcétera, ¿no? Fijaos, nos centramos fundamentalmente en el lenguaje, ¿no? Porque tiene que ver con todos los demás rasgos específicos del ser humano, pero fundamentalmente la película tiene que ver con la capacidad del lenguaje, ¿no? El poder del lenguaje como instrumento de transmisión cultural, como instrumento educativo, es tal que incluso la visión de la agresividad o del amor que tengamos queda mediatizada por las palabras, incluso a nivel emocional, ¿no? Incluso a nivel emocional estamos educados a través del lenguaje, ¿no? A través de lo que nos digan determinadas canciones, no solamente la letra de las canciones, incluso canciones instrumentales son ya también un lenguaje en el cual se transmiten, bueno, eso ya sería otra discusión musical, ¿no? A través de las distintas escalas musicales, pues sentimientos de amor, de tristeza, de alegría, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La música también sería un lenguaje, ¿no? Pero también nuestras emociones quedan estructuradas a través del lenguaje y podemos, por ejemplo, identificar esas emociones gracias a que o sea, podemos saber qué tipo de emociones estamos viviendo gracias a que podemos identificarlas con determinadas palabras. Podemos identificar nuestras emociones gracias al lenguaje, ¿no? Seguimos. Es muy interesante a este respecto que Helen fuera tan agresiva y tan ajena al amor y al cariño que se le ofrecía hasta el preciso momento en el que aprendió el lenguaje. Ya se puede observar perfectamente cómo al final de la película, bueno, una muestra de alegría enorme porque se da cuenta de lo que, no de lo que ha aprendido, sino de lo que le queda por aprender ahora, ¿no? Gracias a que ha adquirido ya por fin esa capacidad, ¿no? Y cómo antes de la adquisición del lenguaje, de esa capacidad lingüística, se muestra bastante más agresiva con su familia, con la maestra. Bueno, la maestra, como era muy dura con ella, poniéndole las normas, pues cuando se encontraba con su familia, pues iba a ellos a abrazarse a su madre porque le permitía hacer más cosas, ¿no? Es más como un niño pequeño, ¿no? Se acercan más a quien más le permite hacer, a quien menos normas estrictas le impone, ¿no? Entonces, cómo se muestra más cariñosa y con más muestras de afecto una vez que aprende el lenguaje. Como si solo a través del lenguaje cobraran sentido los sentimientos humanos, que también, es decir, nos estructuran, ¿no? El lenguaje también estructura los sentimientos humanos, les da nombre a esos sentimientos y entonces ya nombrar algo es como darle una existencia, ¿no? Sus estallidos de violencia desaparecen en el mismo momento que comprendió la primera palabra. Cuando comprende la primera palabra que aprende ya al final de la película es la palabra agua. Y entonces ya le entra un arrebato de alegría, ¿no? De decir, estoy comprendiendo todo esto. Hay un libro que se llama La historia de mi vida, de Helen Keller, escrita por la propia Helen Keller de verdad, ¿no? Que está basada en un diario suyo que escribió y que en este diario, pues bueno, se basó buena parte de la película El milagro de Anna Sullivan, ¿no? Nos intenta explicar este fenómeno en su obra The Story of My Life. El pasaje del libro que transcribimos a continuación hace referencia a la mañana del día en el que alcanzaría sus primeras nociones del lenguaje, justo después de adquirir eso. Y lo recuerda diciendo,
Quedé encantada al sentir los fragmentos de la muñeca rota a mis pies, una muñeca ella que tenía para jugar y tal. Mi estallido de cólera no fue seguido por pena ni arrepentimiento. Yo no amaba esa muñeca. En el mundo silencioso y oscuro donde yo vivía no había sentimientos fuertes ni ternura. Es decir, recuerda cómo podía manejar determinados sentimientos sin manejar el lenguaje, ¿no? Sin manejar el lenguaje. Entonces, sin llegar a adquirir el lenguaje, todavía recordaba cómo era esa especie de vendaval emocional sin poder explicarlo, sin poder estructurarlo, ¿no? Vemos que Helen, en el estado semisalvaje en el que se mantuvo durante 5 años, esto en la historia real, se describe a sí misma como un ser carente de sentimientos, ella a sí misma, carente de sentimientos humanos que no siente remordimiento alguno por romper una muñeca. Pero ese mismo día, por la tarde, Helen adquirió el conocimiento de que todas las cosas tienen un nombre, tras la escena de la fuente, la escena final, ¿no? Todo tiene un nombre, todo se puede nombrar, ¿no? Y su estado interior sufrió tal revolución que no podemos evitar recordar aquella pócima que transformaba al bondadoso Dr. Jekyll en el malvado Mr. Hyde. No sé si habéis leído el libro de Robert Louis Stevenson, yo os lo recomiendo, ya hablaremos acerca de este libro, también muy curioso para tratar otras cuestiones. Aquí la pócima no es otra que la palabra agua, y el resultado es el contrario al de la novela. Con esa primera palabra, la malvada Helen se transformó en buena. De repente, sus emociones cambiaron y les pudo poner nombre, ¿no? Fijaos, dice aquí en su diario: me fui de la fuente ansiosa tras aprender que todo tenía un nombre, y cada nombre engendraba un nuevo pensamiento. De repente ya podía asociar todo, los símbolos a las cosas. Mientras regresábamos a la casa, cada objeto que yo tocaba parecía temblar de vitalidad. Era porque lo veía todo con la extraña y nueva visión que me había embargado. De repente se enciende ahí un chip, le cambia aquí un poco la estructura cerebral y se da cuenta de que puede acceder ahora a todo, ¿no? Al traspasar la puerta recordé la muñeca que había roto. Fui a tientas hasta el hogar y recogí los trozos. Traté en vano de ensamblarlos. Entonces mis ojos se llenaron de lágrimas, pues comprendí lo que había hecho y por primera vez sentí arrepentimiento y pesar. El lenguaje le dio acceso a identificar las emociones, porque el lenguaje nos da acceso a nombrar todo cuanto existe y también lo que no existe, ¿verdad? Pero podemos nombrarlo, ¿vale? Podemos nombrarlo. Bueno, hasta aquí dejamos un poco el análisis de la película del Milagro de Anna Sullivan en torno a fundamentalmente la capacidad del lenguaje, pero cómo la importancia de desarrollar el lenguaje hace que seamos capaces de desarrollar mucho más, seamos capaces de desarrollar el resto de características que nos diferencian de los demás seres vivos. Bueno, pues nada, chicos y chicas, gracias de nuevo por estar ahí. Agradezco de verdad vuestro esfuerzo y nos vemos en la siguiente clase de aquí de filosofía del y nos vemos pronto.